Muy buenas noches, amada iglesia que está siguiendo esta transmisión. Bienvenido a esta noche de testimonios y milagros de lo que Dios ha estado haciendo, ¿verdad? Como iglesia. Gracias a todos aquellos que se unieron orando y que lo siguen haciendo. Déjame decirte que en tiempos de dificultad yo veía a mi suegro y a muchas personas que también por las cuales oramos, escuchar los audios de tus oraciones. Y hoy queremos contarte un poco acerca de ese testimonio de poder, ese testimonio de sanidad, de cómo Dios operó milagros sobre la vida de la familia May Sánchez. Y hoy nos encontramos en casa del líder Hilario. Estamos aquí en su casa, hemos venido a platicar con él para que él pueda conversar con nosotros acerca de esas maravillas que Dios está haciendo. Tengo aquí con ustedes, sí es el líder Hilario, no les estoy mintiendo, sí es él. Y también está con nosotros su hija Jenny May, que ustedes ya la conocen también. Y bueno, qué mejor que ellos para contarnos de viva voz y en carne propia acerca del testimonio vivo de lo que Dios hizo sobre ellos. Y bueno, quiero iniciar este tiempo haciéndole una pregunta a nuestro líder Hilario que tal vez todos están esperando, ¿verdad? ¿Y cómo sigue el líder Hilario? ¿Y cómo está él? ¿Verdad? Y hoy quiero preguntarle, hermano, es mi hermano Hilario, el líder Hilario, y también es mi suegro, ¿verdad? ¿Cómo está hoy? No solo de salud física, sino espiritualmente. A estas alturas del partido, ¿qué puede decirnos acerca de usted? O sea, ¿cómo está espiritualmente y en cuestión de salud, que creemos que ya Dios hizo la obra? Bueno, pues buenas noches, amada iglesia. Pues yo le puedo decir que mire, Dios ha obrado en esta enfermedad que me tocó pasar este proceso. Pues como ustedes saben, yo empecé a sentirme mal en ese tiempo, ahorita ya llevo 42 días y ahorita gracias a Dios pues ya Dios ya me sanó, me siento bien. Ya fui al doctor, hoy precisamente fui al doctor y me dijo que ya estoy prácticamente ya dado de alta, nada más es un pequeño seguimiento que me van a llevar y ya digo yo que quedo al 100%, pero es gracias a Dios que le estuve pidiendo mucho cuando yo estaba en ese proceso. Yo le pedía a Dios a cada rato, cuando no podía yo hablar pues en mi mente, le pedía yo que me sanara, porque estaba yo viviendo un momento que pues como dicen todos, a nadie se le desea, pero sí estaba yo viviendo un proceso muy feo, que la verdad sí me afectó mis pulmones, pero ya gracias a Dios ya estoy curado como Él, por su gracia de Él, por su misericordia, ya estoy bien acá. Yo estuve desconectado como 15 días, no supe nada, hasta que ya como a los 15 días que le pregunté a mi esposa, ya habían pasado 15 días y ya fue que ya empecé ya otra vez ya a memorizar todas las cosas. Pero durante ese proceso yo tuve un encuentro, se puede decir, con Dios. Hablé con Dios y yo le pedía que me sanara. Y durante ese proceso me viene así como ¿cómo explicarle? Que se me vino algo en la mente y me decían que creo que me querían llevar, ¿no? Entonces yo le decía a Dios que no era mi tiempo todavía, que me diera la oportunidad de seguir viviendo, porque todavía yo no había terminado todavía su obra. Yo quería, y ustedes saben que yo estoy aprendiendo a tocar el bajo, y yo quiero servirle, y que me diera la oportunidad de seguir todavía. Pero ahí me viene algo así como el enemigo que me estaba atacando, o estaba yo delirando, y veo que se me aparece mi mamá, que ya saben que es finada, ¿no? Es muerta. Se me aparece mi mamá, en un lado estaba mi hijo Hilario, y en un lado estaba uno que me estaba diciendo que me quería llevar, y me pone una camioneta blanca con muchas flores, coronas se podía decir. Y cuando yo vi eso, que me estaba dando la camioneta con las coronas, le dije, no, eso no es mío, eso yo no pedí nada. Sí, aquí lo pidieron, aquí te entrego la llave. Y yo le dije, no, pero me hacía señas, como que me decía, o te vas tú
observa a Hilario, o sea, amigo Hilario me apuntaba, amigo Hilario, y yo veía a mi hijo Hilario allá parado, y yo le dije, no, con él no te metas, porque a él Dios lo cuida. Yo le decía a esa persona, y me hacía señas y todo, era una luz gris, veía yo esa luz gris. Entonces, en tanto que yo le pedía a Dios que Él me salvara, que Él me restaurara y todo, que me quitara la calentura, todo le decía yo. De repente vi que una luz blanca, vi que vino la luz blanca, se paró esa luz blanca y arrimó esa luz gris. Y ya fue cuando yo ya volví otra vez, me dormí, ya estuvo. Muy bien, la verdad que estamos aquí viviendo este testimonio y sentimos la presencia de Dios en este lugar, porque aquí está Dios. Y déjame decirte que tú sabes que esta es una casa anfitriona de grupo de amistad, es una casa de adoración, un lugar en donde los días jueves nos reuníamos como grupo de amistad a alabar y exaltar el nombre de Dios. Y a mí me tocó venir, ¿verdad?, cuando estaba este proceso iniciando, y esta casa no era la misma que tú conocías, que cuando venía estaba la hermana Herminia, don Hilario esperándote para que vinieras al grupo. Había como que un ambiente de enfermedad, un ambiente, un espíritu, ¿verdad?, que operaba oprimiendo las vidas. Pero hoy es un día de gozo, hoy hay gozo, hay presencia de Dios en este lugar. Por cualquier rincón que quieras venir, aquí no hay enfermedad. Y como bien decía el líder Hilario, le tocó vivir este proceso también a la par de su hijo Hilario chico, ¿verdad?, Hilario hijo. Y eso creo que fue también un golpe difícil en esa semana. Precisamente tuvieron muchos fallecimientos acá en Chiná. Y bueno, también está aquí nuestra hermana Jenny, ¿verdad?, su hija, que también desde el principio pudo estar sobrellevando el caso de su papá. Ellos viven acá en el poblado de Chiná, que ustedes conocen, donde tenemos la iglesia. Hubo una ocasión antes de entregarle el lugar que me tocó venir a traer unos medicamentos, y yo pues con todas las medidas de seguridad pude venir y entregarlo. Pero en el momento que entré yo veía a una hermana Herminia fuera del lugar, o sea, no era la hermana Herminia de siempre, y su fe iba menguando, porque una de las causas más difíciles de sobrellevar este proceso es que pareciera que todos, al enterarse que tienes este virus, te dejan, se alejan de ti. Entonces ella lloraba y me decía, ¿sabes qué? ¿Por qué mis hijos no están acá? Y yo le decía, yo sé que al principio es un shock, ¿verdad?, que puedas decir, ¿y cómo voy a verlos si sé que también tengo familia y puedo contagiarme? Pero yo pude ver la mano de Dios y cómo Dios habló a la vida también de los hijos del líder Hilario May Sánchez, que hoy puedo dar testimonio de que nunca dejaron solo a su padre, nunca lo dejaron aislado en un cuarto y que muriera solo, sino que ellos estuvieron desde el inicio con ellos. Y recuerdo que ese día, ¿verdad?, yo veía cómo se organizaba su hijo, el pastor que ustedes conocen, la hermana Jenny con Johnny, ¿verdad?, y sus respectivas familias, para poder sobrellevar y estar al lado de él, ¿verdad? Porque creo que uno de los temores más recurrentes era decir, ahorita me van a dejar solo. Y bueno, aquí está su hija Jenny, que puede contarnos un poco acerca de cómo en este proceso Dios se glorificó de principio a fin, de verdad, porque como lo dice el líder Hilario, hoy está declarado con diagnóstico y estudios de laboratorio que él está sano, y aún estudios de pulmón que él está sano, ¿verdad? Entonces quiero entregarle, ¿verdad?, este lugar a Jenny, ¿verdad?, que ella nos va a platicar cómo espiritualmente Dios fue fortaleciendo a la familia desde el principio, desde el primer impacto de la noticia hasta hoy. Pues sí, ¿verdad? Pues para nosotros como hijos sí fue un proceso muy difícil, así como decía la pastora, ¿verdad? Cuando uno se entera que un familiar tiene COVID, lo primero que hace es ahuyentarse por el temor. O sea, los medios de comunicación nos han metido ese temor de lo que puede pasar, ¿no? Y yo recuerdo que cuando mi papá va a consultar, el médico le declara COVID, y yo recuerdo que yo pensaba en mis hijos. Ahora yo tengo dos niños pequeños, y yo decía que yo no podía venir acá a verlo porque él, o sea, me lo podía contagiar a mí, y yo consecutivamente se lo iba a contagiar a mis hijos. Pero yo recuerdo que un amigo médico me habla y me dice, ¿sabes qué? Me dice, tu papá está muy mal y
y necesita de ustedes. Y yo le dije, pero es que yo tengo mis hijos. Y yo recuerdo que ese médico me dijo, tranquila, no va a pasar nada. O sea, hasta el médico tenía más fe, yo creo, en ese momento que yo. Y me acuerdo que me dijo que a nosotros no nos iba a pasar nada, que de una calentura y de una diarrea no iba a pasar. Me dice, y a tus hijos no les va a pasar nada. Y recuerdo que me dijo, al que sí está muy grave es tu papá. Y si no ponen el empeño ustedes de cuidarlo y de verlo, en cualquier momento se les va. Claro que eso me sacó de onda. Y la verdad, cuando llega mi esposo en la noche se lo digo. Y pues sí, nos costó un poquito de trabajo entenderlo, pero nos agarramos de la mano de Dios y dijimos, aquí vamos. Y recuerdo que esa misma noche nosotros nos venimos para acá, 11, 12 de la noche estábamos apareciéndonos por acá con los niños. Y recuerdo que esa noche llegamos y así como mencionaba hace un momento la pastora, que era un ámbito muy feo, diferente. Cuando uno llega a casa, pues los abuelos salen a recibir a los nietos y las risas y esto y lo otro. La verdad que eso fueron unos días muy difíciles. Yo me acuerdo cuando llegamos, estaba triste, mi mamá muy llorando y mi papá tirado. Hilario pues igual estaba contagiado de COVID y se sentía un ámbito muy feo, de verdad. Y yo recuerdo que esa noche estaba el pastor aquí también y nos pusimos a orar. 11, 12 de la noche nos pusimos a orar y todo. Y después de que estuvimos orando y adorando a Dios, ese ámbito cambió definitivamente. Ahí es cuando empezamos a ver que Dios estaba con nosotros, ¿verdad? Mi papá no se podía mover, como él dijo, ¿verdad? Él estaba inconsciente, no se podía mover, no comía, no hablaba, nada. Y recuerdo que el médico nos dice, ese mismo día el médico nos dice, en la consulta que tuvo por la mañana, me dijo que lo internáramos porque su oximetría estaba bajando y que lo internara. Y yo recuerdo que algo en mi corazón me decía que no. Yo no sabía nada, no sabía de qué se trata COVID, no sabía cómo lo íbamos a tratar. La verdad, yo no sabía nada de esa enfermedad, pero algo en mi espíritu me decía que no, que yo no lo internara. Y yo recuerdo que platicaba con el pastor y le decía, me dijo esto el médico, ¿y qué hacemos? Y recuerdo que empezamos a buscar los medios, amigos, conocidos, médicos, enfermeros, y a pedir dirección de parte de Dios. Yo recuerdo que antes de que buscáramos a esas personas, yo recuerdo que le oraba al Señor y le pedía dirección, porque la verdad sí es algo muy feo ver cómo una persona empieza a perder la conciencia, ver cómo no se mueve, cómo no reacciona, no te hace caso. Es muy feo, de verdad que. Y yo recuerdo que empezamos a pedir dirección, y todos los médicos y enfermeros que contactamos, lo primero que me preguntaban, ¿cuánto tiene la oximetría? 68. No inventes, internalo, ¿qué esperas? ¿Estás esperando que se te muera en casa? Y me asustaba aún más, pero de verdad que era Dios en mi corazón diciéndome, no, lucha, haz, ustedes pueden. Y de verdad que vimos la mano de Dios en ese momento, porque empezamos a buscar medicamentos, la manera de poderlo internar en casa, y de verdad que se fueron abriendo las puertas. Dios ahí se movió, de verdad que Dios ha sido bueno hasta aquí. Amén, la verdad que podemos dar testimonio, y yo creo que si pudiésemos contactar a esas personas, ¿verdad?, nos dirían que realmente es un milagro de Dios, porque ¿cuál fue la oximetría más baja que manejó? 68 y seguía. Entonces yo creo que realmente aquí hubo un milagro, hubo una intervención de parte de Dios. Y yo quiero hacerles una pregunta más. Me gustaría que nos comentaran, yo sé que tal vez tú conoces a alguien, tal vez cuando escuchaste pandemia veías esto muy lejos,
de ahí se vio más cerca y tal vez ya hasta un familiar está contagiado, ¿verdad? Y hoy precisamente, ¿verdad? Estaba yo con el líder Hilario y hoy ha recobrado ánimo, ha recobrado fuerza, no solo espiritual, sino que ya empieza a recuperarse físicamente. Él bajó de peso. ¿Cuánto bajó? 18 kilos. 18 kilos, pero se va a recuperar, ¿verdad? Vamos a volver a ver a ese líder porque tiene que estar fuerte para poder cargar el bajo y poder tocarle a Dios. Amén. Y hoy empezaban esos ensayos, ¿verdad? Entonces yo quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Aquí el testimonio vivo del líder Hilario. ¿Qué Dios le enseñó en todo esto? O sea, yo sé que Dios se glorificó. ¿Qué se lleva de toda esta experiencia que Dios le permitió de alguna manera atravesar? ¿De qué manera Dios se manifestó a su vida? Pues yo también tuve como un sueño o algo así que tuve. Yo le pedía perdón a Dios si yo había cometido algún error y todo, que me perdonara. Y yo le decía, yo me acuerdo que también cuando que terminamos la academia y terminamos el lanzamiento, yo también te pedí perdón allá, te pedí todo mi perdón si había yo cometido algo también. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios. Entonces me recordaba a Dios de que yo cuando estuve en otra iglesia, yo tengo el don de discernimiento y yo discierno las cosas. Lo que pasa es que yo lo dejé, yo me desubiqué y lo dejé de hacer. Entonces le dije a Dios y le pedí que me volviera a activar otra vez ese don, porque yo tengo ese don de discernimiento. Y hay unas personas que yo les tengo contado que yo discierno las cosas y yo se lo pedí a Dios y Dios me dijo que sí, que ya me restauró otra vez ese discernimiento, que nada más que yo lo ponga en práctica otra vez y ya lo tengo otra vez nuevamente. Eso me enseñó Dios. Y eso es todo. Yo creo que es un tiempo en el que Dios nuevamente activa los dones, porque yo creo que hoy usted anhela más ese día en que pueda regresar a servir. Así es. Yo creo que ahorita empezar a volver a tocar una guitarra, agarrar un bajo como antes lo hacía, es como Dios volviendo a activar dones que se habían de alguna manera dormido y que en este proceso pudo manifestar nuevamente que Dios lo está llamando a servirle, ¿verdad? Y ustedes conocen igual mi cuñada, que igual ha activado su servicio, ¿verdad? A Dios. Y yo quiero igual preguntarle a ella, ¿cómo este proceso en familia, de qué manera Dios también les enseñó y se manifestó? Porque yo creo que su fe ya no es la misma. Así es. Sí, definitivamente cambiamos, ¿verdad? Todos. Yo recuerdo que cuando decidimos todos venir a ayudar a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? Yo recuerdo que Dios, yo recuerdo que un día en la casa yo oraba, me acuerdo que una prédica del pastor, yo me acuerdo que me aloqué ahí y me puse a orar por mis puertas de mi casa. Y yo recuerdo que yo le decía a Dios, aquí no va a entrar nada de COVID, aquí no va a entrar nada de COVID, nada. Y me ponía yo a orar, a reprender todo espíritu de COVID. Y recuerdo que a mí, o sea, nosotros empezamos a convivir con él y de verdad que no nos pasó nada. A mí lo único síntoma que yo tuve fue que se me fue el olor y el sabor por 3 semanas. Y ya no tuve absolutamente nada. Mi esposo también fue asintomático y a mis hijos no les pasó absolutamente nada. Y yo recordaba, uno de los días que me tocaba venir a cuidar a mi papá, yo recordaba ese día en que yo me puse a orar por mis puertas. A lo mejor si tú ves a alguien orando por una puerta dirás, esta está loca, ¿qué le pasa? Pero yo creo que es nuestra fe, es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que nosotros decidimos creerle a Dios y no creerle al enemigo, porque el enemigo pudo venir a meternos miedo a mis hermanos, a mis cuñadas, pero decidimos no darle cabida al enemigo y decidimos venir a cuidarlo. Y ahorita escucho muchas personas que de fallecidos, de parientes, y escucho que los abandonan, y de verdad que esto no es así, esto es en familia. Igual aprendimos a estar más unidos como hermanos. Nos tocaba una semana y la semana que te tocaba
se venía con su esposa, sus hijos, y aquí estaban. Y yo recuerdo que el médico me decía, dejen descansar a tu papá, me decía, hay mucho niño, porque a veces me hablaba por teléfono, pero en ese momento decidía yo no prestarle atención a eso, sino que yo sabía que era Dios el que estaba aquí con nosotros, estaba obrando, y definitivamente así fue Dios. Yo recuerdo que hubo un día en específico que estaba llegando a la casa y estaba mi papá temblando de la temperatura, y en eso entro y mi mamá en shock y mi hermanito Hilario también tirado, y yo recuerdo que entro y le pregunto a mi mamá qué pasa, y cuando ella me ve, él se echa a llorar y me dice, es que tu papá se está muriendo. Claro que entro yo feliz con mis 2 hijos en la mano y me dice eso, entro también en shock y le digo, ¿pero por qué? No sé, me dice, velo, está tirado, ve lo que le pasa. Y yo recuerdo que mi papá estaba temblando de la temperatura, agarro y bajo a los niños y corro a mi papá y le pongo el termómetro, tenía 39.8. Yo agarro y le marco al médico y le digo, ¿sabe qué? Mi papá tiene 39.8 de temperatura. ¿Y qué está haciendo? Y le digo, pues está temblando. Le digo, está temblando, y ya los ojos los tenía para arriba. Y todavía él me dice, no permitas que llegue a 40. Me dice, porque como él es hipertenso diabético, si llega a 40 le puede dar un paro diabético. Claro que, o sea, me faltaba 0.2 para que llegara a 40. O sea, y me dice que yo no lo permita. Y en ese momento, no se me vino nada a la mente, porque yo decía, ¿y cómo no lo permito? O sea, si yo no soy Dios, o sea, ni soy médico, ni enfermera, ni nada, no sé nada de medicina, ¿y cómo no lo permito? Y él me decía por teléfono, no lo permitas. Pero yo sentí que en ese momento era Dios que me decía, es momento de que se activen. Y yo recuerdo que agarré y empecé a poner manos sobre él, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a imponer manos. Y mi mamá como diciéndome, ¿cómo se te ocurre a orar en este momento? ¿No estás viendo cómo está él? Pero solamente eso tenía yo en mi mente y en mi corazón, orar, imponer manos. Recordaba yo la palabra, poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y recuerdo que le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Vamos a orar y vamos a preparar este medicamento y vamos a dárselo, y antes de dárselo vamos a clamarle a Dios. Y recuerdo que nos pusimos a orar en ese momento, y la temperatura empezó a ceder, empezó a bajar, pasó como media hora, empezó a bajar, y luego se vuelve a disparar la temperatura, y en lugar de que siga cediéndose, se vuelve a disparar y se va para arriba otra vez. Y fue algo que la verdad sí me sacó mucho de onda, porque cuando vi que empezó a ceder, yo le empecé a dar gracias a Dios, gracias Padre, gracias Señor, porque sé que tú me escuchaste aquí. Y cuando veo que se empieza a disparar otra vez hacia arriba, o sea, era cuestión de minutos, se empieza a disparar la temperatura, como que algo me sacude y me dice, bueno, ¿qué onda? O sea, no se supone que ya Dios estaba haciendo algo. Y yo recuerdo en ese momento que Dios puso algo en mi corazón, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Vamos a ponerle los paños de agua en todo el cuerpo, y cada que pongas paño de agua, a seguir orando y a creerle a Dios. Y nos pusimos a hacerlo, hermano, literal, nos pusimos a hacerlo. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿qué sientes? Y él nada más me hacía así de que no sabía ni lo que sentía, la verdad. Y en ese momento Dios empezó a bajar la temperatura, y a partir de ese día la temperatura empezó a ceder más, ya no fue tan alta, ¿no? Yo creo que ahí Dios, la oración y todos los actos locos, que a veces mi esposo me dice, hay que hacer actos locos para Dios, esos actos locos se activaron en ese momento. Así que de verdad que Dios es bueno. No tengo palabras para explicar esa parte. Amén. Definitivamente la fe de esta familia no será jamás la misma. Yo creo que Dios les ha llevado a un nivel de fe
Esta es nuestra experiencia como familia, ¿verdad? Esto es lo que Dios nos permitió vivir, ¿verdad? La familia May Sánchez, ¿verdad? Toda esta familia hermosa, es su testimonio, es cómo Dios operó en ellos. Y bueno, yo sé que tal vez tú estás viendo este video y tienes algún conocido, algún familiar que está atravesando por este proceso de este virus. Y yo quiero decirte que algo vital en todo momento fue la oración, ¿verdad? Constantemente la oración que se activó como iglesia, como familia, en la persona del líder Hilario fue vital. Y yo creo que aquí en este proceso el único que será siempre glorificado es Dios, porque Él estuvo de principio a fin. Y bueno, antes de que cerremos con esta parte del testimonio del líder Hilario, me gustaría que si tú conoces a alguien o tal vez tú estás atravesando alguna situación de salud, puedas extender tu mano, ¿verdad? Queremos orar por ti. Pero yo quiero que esta oración por sanidad la dirija el líder Hilario, porque él va a impartir sobre tu vida de lo que Dios le ha dado, de esa sanidad, de esos dones que Dios ha activado también sobre su vida, ¿verdad? Porque la fidelidad de Dios ha sido grande con él, ha sido buena y lo van a ver pronto, no lo pierdan de vista, porque la obra aún se está perfeccionando. Hoy ya empezó a ensayar, ¿verdad? Hoy ya se está activando y yo creo que eso es poderoso, ¿verdad? Aunque los médicos todavía dicen que hay estragos y secuelas de ello, tú vas a ver ahorita tal vez unas imágenes para que veas que esto no es cuento, ¿verdad? Esto es cuestión también de médica, ¿verdad? Y vas a ver imágenes acerca de sus pulmones, de la oximetría que te contamos, por si no lo crees, del termómetro marcando eso, la presión también, la glucosa, y lo vas a ver en unas imágenes, porque todo eso lo guardamos. ¿Sabes por qué? Porque sabíamos que llegaría este día en el que daríamos testimonio de cómo Dios lo sanó y cómo Dios también te puede sanar a ti. Y ahorita que estemos hablando te vamos a pasar todas esas imágenes, hasta vas a ver cómo el médico marcó y dijo el 80% de estos pulmones no sirven, ¿verdad? Fue declarado con neumonía en 3er grado. Entonces ellos decían, no, pues realmente el pronóstico es incierto, no te daban otra esperanza. Entonces yo quiero que el líder Hilario ore por todo aquel que está pasando o conoce a alguien con enfermedad, para cerrar esta sección. Puede dirigirnos, líder Hilario, en esta oración. Amén. Así es, Señor, en esta noche, Padre, vengo delante de ti, Señor, y te doy gracias, Señor, por la obra que hiciste en mi cuerpo, Padre Santo. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho y restaurado, Padre. Ahora te digo, Padre, que tú cubras con tu sangre preciosa a los que están enfermos, Señor, y están padeciendo, Señor, de esta enfermedad donde yo tuve ese proceso, Señor. Que tú los guardes, Padre, que tú los levantes, Señor Jesús. Levántalos, Padre Santo, y sánalos, Padre Santo. Gracias te doy por sus familias, Señor, que están junto de ellos, Señor. Que tú los bendigas y los cubras, Señor, con tu sangre preciosa, Padre, y que no les toque a ellos, Señor. Y si alguno, Señor, está, Señor, con algún temor por esa enfermedad, Padre, quítale, Señor, todo temor, Señor, porque el temor viene del enemigo, Señor. El temor no viene de ti, Padre Santo. Por eso te doy gracias en esta noche, Señor, y bendice a cada uno, Señor, de los que estén pasando en esta enfermedad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Quédate con esta bendición de este tremendo testimonio de sanidad.